Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos como cada fin de semana desde Forex Índices para ofrecerle la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 9 al 13 de junio del presente año 2014. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 47 minutos del horario internacional GMT, voy a iniciar este análisis de previsión en los principales pares y también en los cruces secundarios oro-plata y principales índices bursátiles. Como siempre y en primer lugar, les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también a través de Google y si quieren recibir nuestros análisis semanales, nuestros análisis para la negociación de intradía, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros y solicitar que añadamos su dirección de correo electrónico a nuestros avisos de estos análisis. Los análisis intradiarios, como ya saben, todos nuestros seguidores están colocados siempre, todas las mañanas, a primera hora, antes de que abran las bolsas europeas, a las 5:30 GMT en punto, están siempre colocados nuestros análisis intradiarios en nuestra web y en nuestro blog. Bueno, vamos al escenario, vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones de los principales pares de divisas. Observamos la cotización del euro dólar cómo está ya estabilizada, totalmente imantada y amparada por el 1,3637. Después veremos por qué motivo y por qué razón se ha imantado en estas últimas horas de negociación de hoy viernes la cotización del euro dólar en este nivel del 1,3637. Como siempre, le echamos un vistazo en primer lugar a los principales índices bursátiles. Índices bursátiles que nos han mostrado sentimiento de alegría, sobre todo en la recta final de la presente semana. Tenemos en escena la cotización del IBEX 35 español, cómo está merodeando la zona de los 11.000 puntos, máximos, como vemos, desde febrero del año 2011. Movimientos de alegría con avances de más del 2% para el IBEX español, que se posiciona claramente en la zona de los 11.000 puntos, que sin duda alguna la semana que viene será clave. Exactamente en estos momentos negocia los futuros en los 11.100 puntos. También movimientos de alegría en la cotización del Dow americano. Lo vemos ya en la barrera psicológica de los 17.000 puntos, muy cerquita de los 17.000 puntos en esta sesión americana. No ha llegado, pero lo tiene, como se suele decir, a tiro de bala. También consigue avances importantes de más del 1% en esta semana, del entorno del 1,5%. El DAX Etra alemán se nos queda un poquito más corto en la semana que estamos a punto de terminar. Deben de tener en cuenta que quedan todavía 3 horas y 10 minutos de negociación. Vamos a ver la situación del DAX alemán. Como vemos, avances mínimos. El DAX alemán es el índice bursátil que menos avances va a conseguir esta semana. Le tiramos un avance porcentual para ver los rendimientos a estas horas de negociación. Desde el día 1 de junio avanza desde el domingo por la noche cuando abrió el mercado, mejor dicho, desde el lunes por la mañana, puesto que estamos viendo precios de spot en apertura del DAX alemán, 0,29% de avances mínimos. Vemos como desde su punto de partida anual ya tenemos unos avances de un 3,95%, prácticamente de un 4% desde los apoyos perfectos que encontró sobre su punto de apertura anual durante el mes de mayo, sobre todo el día 16, 18, 19 y 20 de mayo. Estos apoyos les sirvió de efecto trampolín para, después de posicionarse por encima de una congestión de mediano plazo en los 9.718, como vemos, ha cotizado incluso por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos, realizando unos máximos históricos en los 10.018 puntos. Bueno, comenzamos el análisis en los principales pares de divisas. Nos dirigimos a la cotización del euro dólar.
Nuestros análisis, para nuestros seguidores habituales, ya saben cuál es el ritmo de estos análisis. Saben que los análisis de Forex Índices están basados en la cotización real de los productos que se analizan. Es decir, están basados en precios de apertura, en congestiones históricas, en avances nominales y en avances porcentuales. En resumidas cuentas, en la evolución real de la cotización de los productos, de los pares de divisas o de los índices bursátiles que se analizan desde Forex Índices. Como comentábamos, quedan 3 horitas para que acabe la negociación de hoy viernes, día 6 de junio, pero las cotizaciones están ya totalmente paralizadas y a no ser que haya algún movimiento brusco de última hora, seguramente las cotizaciones acabarán en estos niveles en los cuales cotizan en estos momentos. Vamos a iniciar la lectura de la cotización del euro dólar en esta primera semana del mes de junio. Arrancamos semana y mes en el nivel del 1,3637, el domingo por la noche, día 1 de junio. Inmediatamente la cotización se dirigió a la congestión de muy largo plazo del 1,3606, que ha sido pieza clave durante toda la semana. Como vemos, el precio de apertura semanal ejerció fuerza de resistencia en sesión asiática del lunes día 2. Despedido hasta la congestión de muy largo plazo, volvió a la apertura semanal en sesión americana del martes día 3. Rechazo en firme de nuevo de la apertura semanal hacia la congestión en la apertura asiática del miércoles día 14. La apertura europea sobre la congestión de muy largo plazo, encontrando apoyos perfectos, despidió de nuevo a la cotización hacia su precio de apertura semanal y mensual, 1,3637. De nuevo a la congestión de muy largo del 1,3606, donde se instaló, como vemos, toda la sesión asiática y toda la sesión europea del jueves día 5. Sin duda alguna, imantada, buscando el refugio en esta congestión histórica potente, siempre clave para seguir la evolución de la cotización del euro dólar y esperando la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la rueda de prensa de Mario Draghi. Expandimos un poquito el gráfico para ver la secuencia de la decisión de tipos de interés. Decisión de tipos del 0,25 al 0,15, una rebaja de 0,10 puntos, una rebaja mínima muy descontada ya por los inversores en jornadas anteriores, pero que en un primer impacto, y como vemos en la imagen, llevó a la cotización a la zona del 1,35, a esta doble barrera, congestión histórica de mediano plazo y directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Órdenes compradoras colocadas un poquito por encima de esta doble barrera impulsaron al alza a la cotización del par. Comenzó la conferencia de prensa de Mario Draghi, donde anunció medidas importantes económicas para la zona euro. La más importante es una inyección de capital de 400.000 millones de euros en la economía de la zona euro. Como vemos, la cotización del euro dólar inició su escalada alcista en la preapertura americana para ir a chocar en primer momento y de nuevo con el precio de apertura mensual y el precio de apertura semanal. Tuvo un rechazo lógico y normal después de haberla respetado en 4 veces, en 5 ocasiones, el precio de apertura semanal y mensual. Tuvo un rechazo a la baja hasta la zona del 1,3618, pero en sesión americana introducida ya la cotización fue directamente a chocar con la congestión de mediano largo del 1,3675, que como vemos a la postre ha sido la barrera infranqueable esta semana para la cotización del euro dólar. Como vemos en la sesión del viernes, con los datos de empleo de Estados Unidos, lo único que ha hecho la cotización del par durante toda la sesión del viernes es estar soportada perfectamente por el precio de apertura mensual y el precio de apertura de semana y por la parte de arriba chocando con el 1,3675, nivel que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como comentábamos, reunión del Banco Central Europeo, esa rebaja insignificante totalmente del 0,25 al 0,15%, de lo cual se desprende que teniendo la tasa de interés en Estados Unidos, teniendo la tasa de interés del dólar americano en el 0,25%, no va a estimular un carry trade, porque el rollover es mínimo, es también insignificante y para los inversores de mediano y largo plazo
no tienen todavía ningún estímulo para decantarse en movimientos definidos en cuanto a los rendimientos de un rollover, en cuanto a formarse un carry trade definido. Deben de tenerlo muy en cuenta para sus análisis de mediano y de largo plazo. Desde su punto de partida anual, recordemos que la cotización del euro dólar, aunque mínimamente, todavía se encuentra en terreno negativo. Desde su punto de apertura anual, 1,3750, la cotización retrocede un 0,82% a estas horas de negociación del viernes día 6 de junio. Imantada, capturada durante toda la sesión americana del día de hoy, como vemos por el punto de partida mensual y semanal. Nos trasladamos, como siempre, a temporalidades superiores para iniciar los análisis, para iniciar las lecturas potentes. Recuerden las congestiones históricas, los precios de apertura más potentes, esos avances nominales, esos avances porcentuales, es lo que realmente hace mover a las cotizaciones y lo que realmente nos hace meter en el ritmo de los grandes inversores. Los pequeños inversores, si queremos ser eficientes, no nos queda otra que meternos en ese ritmo de los grandes inversores y estos única y exclusivamente se guían por avances nominales, avances porcentuales, precios de apertura y congestiones históricas de largo y de muy largo plazo. Las lecturas que nos deja el euro dólar sigue siendo la misma de la semana pasada, es decir, el euro dólar gira en torno al ritmo que le toca el 1,3606. Esta congestión histórica de muy largo plazo que está siendo clave y determinante. Mientras siga encontrando apoyos sobre la misma, como lo hace desde hace 3 trimestres, mientras siga encontrando apoyos sobre la misma y no nos pierda el 1,3606, junto con la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, no hay miedo de movimientos bajistas para este año 2014. Cuanto más apoyo firme encuentre sobre esta doble barrera, más probabilidades tendremos de girar al alza buscando la siguiente congestión de muy largo plazo en el 1,4463. Lecturas importantes en estas temporalidades amplias para después seguirle el rastro a la cotización en temporalidades inferiores. Nos trasladamos a temporalidad mensual. La secuencia que nos deja en temporalidad mensual es la directriz bajista de largo plazo, desde máximos históricos del año 2008, con su punto de apoyo en mayo del año 2011. Recuerden que tenemos su quiebre en abril del presente año 2014. Atentos a estos retrocesos y a estos apoyos que está teniendo sobre la directriz alcista de muy largo y sobre la congestión de la misma categoría, vemos cómo la secuencia mensual de momento, porque esta vela mensual está activa del mes de junio, pero de momento nos deja un doji con implicaciones alcistas. Detalle importante a tener en cuenta. Para ver movimientos alcistas en este mes de mayo deben de tener en cuenta que tiene que quebrar el precio de apertura anual en el 1,3750 y la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008. Mientras este hecho no se produzca, no vamos a ver en este mes de mayo movimientos alcistas en la cotización del euro dólar en el mediano largo plazo. Por la parte de abajo, como ya hemos detallado, la directriz de muy largo desde el año 2001 será primordial y sobre todo el 1,3606. Vistazo en temporalidad semanal para ver las secuencias que nos deja la cotización. El mensaje más importante que nos dejan los grandes inversores es que lleva 3 semanas consecutivas encontrando apoyo y cerrando por encima del 1,3606. Y esta semana nos deja la lectura primordial, clave del apoyo. Se ha quedado en el intradía, como hemos visto anteriormente, se ha quedado a unos puntitos por aquí en el espacio temporal semanal. Vemos cómo ha encontrado apoyo directamente en la directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2001. Como vemos, nos va a acabar la semana con un doji alcista totalmente con implicaciones alcistas. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, será primordial el 1,3606. Si consigue desprenderse del 1,3606, iríamos a atacar directamente el precio de apertura anual en el 1,3750, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad diaria para ver las secuencias en esta temporalidad. Bueno,
Poquito que destacar, simplemente los apoyos en la doble barrera, la congestión de mediano del 1,3495 y la directriz alcista de muy largo plazo se quedó a unos puntitos, como veremos a continuación, en temporalidades más pequeñas, pero realmente es un respeto fiel, colocando los inversores 6 o 7 puntitos por encima, sus órdenes compradoras y disparando al alza la cotización del euro dólar para chocar con la congestión de mediano largo del 1,3675, que será clave, determinante. Recuerden que esta congestión de mediano largo plazo ha sido clave desde el pasado mes de febrero, encontrando apoyos firmes en el mes de febrero, también a principios del mes de abril, testeada durante varias jornadas a mediados del mes de mayo y quebrada a la baja el 22 de mayo para ir a buscar la congestión de muy largo del 1,3606, que a la postre ha sido el salvavidas de la cotización del euro dólar, cerrando esta semana por encima de ella. Claves determinantes estos dos niveles, 1,3606 por la parte de abajo, 1,3675 por la parte de arriba. Mientras no evolucione por debajo del 1,3606, no hay miedo para la semana que viene de movimientos bajistas importantes en el euro dólar. Bueno, comprimimos el gráfico para ver la secuencia, para ver y colocarle los principales niveles de resistencia en primer lugar y de soporte. Le quitamos el precio de apertura semanal porque la semana que viene tendremos ya otro punto de partida semanal que será el vigente. Como vemos en el 1,3640 en estos momentos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, primera resistencia, muy importante, 1,3675 será clave. Si consigue quebrar en primera instancia y los primeros compases de semana, el 1,3675 imprimiría presión alcista a la cotización del par para atacar la principal resistencia de semana, delimitada por el precio de apertura anual y la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008. Recuerden, 1,3750 principal resistencia de semana. Nos vamos a topar con una directriz alcista de mediano plazo en el 1,3797, prácticamente en la barrera psicológica del 1,38. Quebrada esta resistencia, le abriría la puerta para ir directamente a una congestión de mediano largo en el 1,3863. Y quebrada esta, nos iríamos a los máximos anuales con gestión de mediano 1,3994. Recuerden cómo fue impecable e implacable esta congestión el pasado día 8 de mayo, no dejando evolucionar por encima la cotización ni un puntito siquiera. Nos marca máximos intraanuales en la zona del 1,40, 1,3994 exactamente. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado en varias ocasiones, clave elemental será el 1,3606 de nuevo. Como vemos, merodeándolo desde el pasado día 28 de mayo, imantando totalmente a la cotización y sirviendo de eje central de operaciones entre la congestión de mediano largo del 1,3675 y la doble barrera por la parte de abajo en la zona del 1,35. Primera pieza de soporte el domingo por la noche, 1,3606. De quebrar a la baja, este nivel imprimiría presión bajista para ir directamente en busca del principal soporte de semana. Concluyen con gestión de mediano 1,3495 y directriz alcista de largo plazo. Atentos a esta doble barrera porque será el principal soporte de semana. Quebrado el principal soporte de semana, nos abre campo para ir en busca de una congestión de mediano largo, 1,3405. Otro soporte delimitado por una congestión de mediano en el 1,3368 y el último soporte también de la misma categoría que el anterior en el 1,3316, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Recuerden el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,3675 vital por la parte de arriba, por la parte de abajo vital 1,3606. Seguimos el análisis, como siempre, y en segundo lugar sacamos a escena la cotización del dólar yen. Llegado este momento, les comento que si no quieren ver el vídeo completo, que tiene más de 1 hora de duración y solo quieren ver los cruces que les interesan, les comento el orden de aparición.
En primer lugar, hemos visto el euro-dólar. En segundo lugar, veremos el dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y euro-yen. De estos 6 pares de divisas analizaremos un poquito más minuciosamente, colocaremos niveles y haremos la lectura, es decir, le emplearemos más tiempo. Después de estos 6 pares de divisas analizaremos cruces secundarios que única y exclusivamente haremos una lectura ligera y le colocaremos los principales niveles de soporte y de resistencia, también a las cotizaciones del oro y de la plata. Los cruces secundarios por orden de aparición será, en primer lugar, el euro-libra, en segundo lugar, libra-yen, dólar CAD y dólar neozelandés con el dólar americano. Después, el oro y la plata. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen, muy estable durante toda la semana, como podemos ver en la imagen. Nos arrancó el mes de junio en el nivel de los 101,86 y lo único que ha hecho desde que arrancó la semana y el mes es cotizar al alza, realizando un máximo intrasemanal en los 102,80, como vemos nos va a cerrar en la zona de los 102,57. Poquita historia, esta directriz alcista de cortito plazo que se nos genera desde el día 21 de mayo, con su punto de apoyo el día 29 de mayo, cuidado porque será clave la semana que viene, como veremos después en los análisis. Temporalidad trimestral, recorrido rápido, secuencia desde 1985, su directriz quebrada al alza el primer trimestre del año 2013, sigue vigente y sigue en precios máximos de los últimos años. Cuidado a estos detalles porque ni siquiera ha tenido fuerzas la cotización para retroceder, para buscar confirmaciones eficientes de muy largo plazo. Se encuentra muy cerquita de máximos de los últimos años y es detalle importante a tener en cuenta que no haya tenido la cotización retrocesos importantes. Temporalidad mensual, llamamos la atención sobre la directriz alcista de largo que se nos genera desde el año 2012 y como vemos lleva ya 5 meses consecutivos cotizando por debajo, pero no se nos aleja en demasía y tampoco se nos aleja de su precio de apertura anual en los 105,32. Solamente en este año 2014 necesitaríamos el quiebre del precio de apertura anual al alza para que la cotización entrara en presión alcista en este año 2014. Por la parte de abajo necesitaríamos el quiebre de los 99,75 para que entrara en presión bajista, presiones de largo plazo. De temporalidad mensual nos vamos a temporalidad semanal. Aquí lo vemos muy claramente como la condición de mercado desde el pasado mes de enero, prácticamente desde que arrancó el año, se encuentra totalmente estabilizada, siempre merodeando la zona de los 102. No nos dice absolutamente nada. Simplemente que cada vez que llega a la congestión de mediano largo de los 103,30 ejerce muchísima fuerza de resistencia. Es el pistoletazo de salida de mediano largo. Debe de quebrar los 103,30 para después atacar el precio de apertura anual en los 105,32. Recuerden que desde que abrió el día 1 de enero no ha cotizado por encima en ningún momento en este año 2014. Temporalidad diaria y le marcamos la salud en primer momento desde su punto de partida anual, mensual y semanal a la cotización del dólar yen. Como vemos, desde su punto de partida anual, la cotización retrocede un 2,59%, sentimiento mínimamente negativo para la cotización del par. Desde el punto de partida anual y el punto de partida semanal, que coinciden ambos en los 101,86, como comentábamos anteriormente, va a acabar esta semana con unos avances de un 0,70%. Avances moderados en términos intrasemanales y avances mínimos de momento en términos intramensuales. La directriz bajista de mediano plazo, como vemos, se nos genera desde el día 1 de enero, desde que abrió el mercado el presente año, con su punto de apoyo en los primeros días del mes de abril. Cuidado porque esta doble barrera va a ser clave la semana que viene en caso de que la ataque, 103,30. Directriz bajista de mediano y congestión de mediano largo. Si quiere evolucionar al alza, la semana que viene con fuerza debe de quebrarnos esta doble barrera. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de resistencia. Por la parte de arriba, como hemos comentado hace un poquito, en temporalidad diaria necesitamos el quiebre de esta doble barrera, congestión de mediano largo y directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de enero. Primordial si queremos ver evoluciones alcistas
potentes para el dólar yen. 103.30. De conseguirlo atacamos un nivel de corto en los 103.91. Este nivel va a ser el principal nivel de resistencia de semana. De los 103.91 nos vamos a una congestión de mediano en los 104.52. A 200 puntos de la situación actual le colocamos la última pieza de resistencia. Recuerden, como siempre comentamos, estos niveles son para negociaciones intrasemanales y entre estos niveles, día a día, en nuestros análisis intradiarios, lo iremos implementando con otras herramientas, con avances intermedios, para ayudarnos en la negociación de intradía entre estos niveles tan espaciados. Por la parte de abajo, como primera fuerza de soporte, nos toparemos la directriz alcista de corto plazo, desde el día 21 de mayo. Atentos a la misma porque si la ataca y la quiebra, nos iremos al siguiente soporte, delimitado por una congestión de mediano en los 101.62. Quebrado este nivel de soporte, nos vamos al siguiente de la misma categoría, en los 100.68, principal soporte para la semana que viene. Quebrados los 100.68, nos iríamos a la congestión de largo en los 99.75. Recuerden que mientras no nos quiebre este nivel de largo, los movimientos en este año 2014 en sentido bajista potentes están totalmente vetados. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado con la directriz alcista de cortito, cuidado desde el 21 de mayo, trácenla si no la tienen porque será clave en caso de que la ataque. Por la parte de arriba, primordial será el nivel de los 103.30, congestión de mediano largo, que al venir acompañada con la congestión de mediano, con la directriz bajista de mediano, desde el día 1 de enero, refuerza esa barrera y es clave para la negociación del par la semana que viene. Terminamos con el dólar yen y nos vamos con el dólar franco suizo, incapaz de salir del estrecho rango delimitado siempre por la parte de abajo por el precio de apertura anual 0,8927 y por la parte de arriba por la congestión de mediano largo de los 0,8998, prácticamente la barrera psicológica de los 0,90, como solemos comentar. Va a terminar encerrada de nuevo entre esta doble barrera que volverá a ser clave la semana que viene. Como vemos, esta semana incluso ha cotizado por debajo del precio de apertura anual el día 5 en sesión americana y en la apertura asiática del viernes día 6, pero vemos cómo en sesión americana ha remontado, en sesión americana del viernes día 6 ha remontado el precio de apertura anual. Es pistilla para la semana que viene, sobre todo si encontrara apoyos firmes el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos, desde su punto de partida anual prácticamente tiene unos avances insignificantes totalmente de un 0,18%. Desde su punto de apertura mensual y semanal también unos retrocesos insignificantes en estos momentos desde su precio de apertura semanal y mensual, que la cotización lo tuvo el domingo por la noche, día 1 de junio, en los 0,8950, unos retrocesos mínimos de un 0,11%, retrocesos prácticamente insignificantes, denotando la indecisión que tienen los inversores sobre la cotización del dólar franco suizo en cualquier espacio temporal de corto, de mediano y de largo, imantado, atrapado totalmente en su precio de apertura anual. Mientras no se despegue, no hay que pensar en movimientos definidos en el dólar franco suizo. Olvídense de movimientos de mediano plazo y mucho menos de largo plazo mientras no nos abandone los 0,8927. Históricos para apoyar en nuestras negociaciones de corto, como siempre, esenciales las lecturas de largos y de muy largos plazos. Bueno, la presión bajista de muy largo plazo, evidente, patente en la cotización del dólar franco suizo, delimitada por una doble barrera, la directriz bajista desde 1985 y la congestión de muy largo en los 0,9680 que choca trimestre tras trimestre y no consigue evolucionar por encima. El pistoletazo de muy largo plazo se lo tiene que dar esta doble barrera si queremos ver avances importantes para la cotización del dólar franco suizo en sentido alcista. Debe de quebrar esta doble barrera. Mientras no la quiebra al alza, nos tenemos que olvidar de movimientos alcistas potentes en espacios de muy largo plazo. Temporalidad mensual.
poquita información, simplemente ver cómo está capturada. Totalmente la cotización por su precio de apertura anual no consigue avanzar ni retroceder. Lo tiene como eje central de operaciones durante todo este año 2014 y ahí lo tenemos, pegadito. Tiene que despegarse, tiene que desprenderse de ahí, si no, solamente nos ofrecerá negociaciones en el corto plazo, como mucho intrasemanales, como mucho, pero más bien en el intradía. No le podemos pedir peras al olmo, es decir, lo que no nos ofrece una cotización no se lo podemos pedir, y la cotización del dólar franco suizo no nos ofrece negociaciones de mediano y de largo plazo. Por consiguiente, nos tenemos que agarrar a lo que nos ofrece, a operativas de corto y muy cortito plazo. De temporalidad mensual nos vamos a temporalidad semanal. El único detalle que nos deja la temporalidad semanal. Expandimos el gráfico porque no merece la pena. Otro detalle, simplemente que va a acabar presumiblemente, si estas 3 horas y 40 minutos que quedan de negociación de viernes no lo impide, va a acabar por encima del punto de partida anual y por debajo de los 0,8998, que volverán a ser, como ella ha comentado, piezas claves el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad diaria. Llamamos la atención sobre una directriz que se nos genera desde el 22 de mayo del año 2013. Tiene vigencia de un año y la semana que viene, en caso de que el ataque, será clave. De temporalidad diaria nada más, simplemente ver el respeto de la doble barrera, cómo va a acabar hoy viernes encerrada de nuevo entre estas dos barreras. Volvemos al escenario de 4 horas para colocarle las principales resistencias en primer momento y después le colocaremos los principales niveles de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, en los primeros compases de sesión asiática de lunes, necesitamos apoyos en el precio de apertura anual, en los 0,8927. Si esos apoyos se hacen firmes y no lo pierde la cotización, imprimiría presión alcista para atacar de nuevo la zona psicológica de los 0,90. 0,8998 tenemos la congestión, de momento impecable. Primera resistencia a batir. De quebrar los 0,8998 le abriría puertas para ir en busca de la congestión de mediano de los 0,9075 y medio, 0,9076. El quiebre de esta congestión de mediano nos abre la puerta para ir directamente a una doble barrera, congestión de mediano largo 0,9149 y directriz bajista de mediano que nos viene desde mayo del año pasado 2013. Atentos, va a ser el principal nivel de resistencia a 200 puntos de la situación actual, exactamente a 190. Última pieza de resistencia y principal para la semana que viene. Por la parte de abajo, clave, será los 0,8997. En caso de que la cotización quiebre los 0,8997 en los primeros compases de semana, atacaríamos una congestión de mediano en los 0,8991. Imprimiría presión bajista a la cotización. El quiebre de los 0,8991 nos da un recorrido amplio hasta los 0,8817. Nivel de la misma categoría que el anterior, principal soporte para la semana que viene. Quebrado los 0,8817, nos vamos a los 0,8757. A 180 puntos de la situación actual, soporte, congestión de mediano plazo, último que le colocamos para la semana del 9 al 13 de junio. El domingo por la noche, como ya hemos detallado, vital por la parte de abajo, 0,8927, vital por la parte de arriba, congestión de mediano largo, 0,8998. Continuamos con la cotización del libra dólar. La imagen, como siempre, vale más que 1000 palabras. 1,6709 sigue siendo la pieza clave, sigue siendo el salvavidas de la cotización del libra dólar. Como vemos, la semana pasada ya le salvó la vida, le ha vuelto a salvar en esta semana que estamos a punto de terminar, como por la parte de arriba la directriz alcista de mediano y la congestión de la misma categoría están ejerciendo muchísima fuerza de resistencia en la sesión americana de hoy viernes día 6. Atentos a estos dos niveles porque serán claves para la semana
que viene. Hemos tenido reunión del Banco Central Inglés, ningún cambio ni en la implementación de activos ni en la decisión de tipos, que lo ha dejado en el 0,50%. Como vemos, este apoyo desde un punto de vista técnico en la sesión europea del jueves, día 4, del miércoles día 4, imprimió ya presión alcista para ir a la directriz alcista de mediano plazo, que la veremos después en temporalidad diaria. Esta doble barrera será clave. Solamente el quiebre de esta doble barrera imprimiría presión alcista para la semana que viene. Le tiramos los avances porcentuales de rigor para medirle la salud a la cotización. En términos anuales, avanza un 1,40%, avances mínimos casi insignificantes en términos intraanuales. Desde el día 1 de junio, apertura semanal y apertura mensual va a acabar también con unos avances totalmente insignificantes de un 0,20%. Temporalidad mensual para ver la lectura más importante que nos deja la cotización de este par, el 1,6709, nivel histórico que lleva golpeando desde el año 2009 y que la única vez que ha sido capaz de quebrarlo al alza es en este año 2014. En febrero, como vemos, lleva 4 meses consecutivos, como vemos, amparándose en... Bueno, hemos tenido un pequeño corte en la grabación. Como les estaba comentando, el 1,6709 es la pieza clave. Lleva ya 5 meses, 6 meses prácticamente atrapada, imantada totalmente, y estos apoyos que está encontrando en este mes de junio pueden ser determinantes para que la cotización de libra dólar evolucione al alza, buscando esos máximos desde el año 2009 que realizó el mes de mayo en la zona del 1,70. Es clave, como comentamos, la congestión del 1,6709. Le echamos un vistacito en temporalidad semanal para ver la secuencia. Lleva ya estas 2 últimas semanas encontrando apoyo firme en el muro del 1,6709 y mientras no lo pierdan no hay miedo de movimientos bajistas. También detalle que cotiza por encima del precio de apertura anual. De temporalidad semanal, ningún detalle más. Nos vamos a temporalidad diaria. Aquí sacamos el detalle más importante que nos deja esta semana, la cotización de libra dólar. Téngalo muy en cuenta porque es primordial para la negociación de este par. Directriz alcista de mediano plazo. Desde el 12 de noviembre del año 2013, generada el 5 de febrero del presente año 2014. Testeada, como vemos, el 21 de marzo, el 22 el 24 y el 25 de marzo. Cuidado porque, como vemos, ha sido quebrada. La cotización del par estaría realizando una confirmación en la directriz y en la congestión de mediano del 1,6842. Primordial para la semana que viene. Si remonta esta doble barrera, podría salvar a la cotización de caídas importantes. Si no remonta esta doble barrera, lo único que estaría haciendo la cotización del par en estos momentos sería una confirmación, una reafirmación en forma de pullback para seguir cayendo y sobre todo si nos quebrara el 1,6709 imprimiría presión bajista potente para el libra dólar en jornadas venideras. Repito, quédense con esta lectura porque es la más importante del libra dólar para la semana que viene. Nos trasladamos a temporalidad de 4 horas. Le trazamos ya las resistencias en primer lugar y en segundo lugar le trazaremos los soportes. Como hemos comentado en gráficos superiores, primordial será el 1,6842 junto con la directriz alcista de mediano plazo. Como vemos, es lo que sujeta, es lo que ampara la cotización del par al alza junto con la congestión. El domingo por la noche, si se posiciona por encima del 1,6842, imprimiría mucha presión alcista a la cotización del par. Apoyos en la doble barrera iniciarían movimientos alcistas hacia un nivel de corto, 1,6935. Siguiente fuerza de resistencia y principal de semana, 1,6798. Cuidadito, congestión de mediano impecable el pasado día 6 de mayo. Máximos desde hace 4 años y medio, principal resistencia para la semana que viene y de quebrar el 1,6997 y medio, 1,6998 prácticamente en la barrera psicológica del 1,70 le abriría campo para ir directamente a la congestión
de muy largo plazo en el 1,7139. Por la parte de abajo, como ya hemos leído anteriormente en temporalidad diaria, 1,6842, clave y determinante junto con la directriz alcista de mediano. Si no consigue remontarla, la cotización intenta remontarla en los primeros compases de semana y no es capaz de hacerlo, imprimiría presión bajista para probar de nuevo el 1,6709. Tengan por seguro que iría la cotización con más fuerza. El quiebre del 1,6709 abriría campo muy amplio hasta el 1,6568, precio de apertura anual y principal soporte para la semana que viene. De quebrar el 1,6568 nos iríamos a una congestión de mediano y a una directriz alcista de largo plazo desde el año 2009 que nos pasa en el 1,6512. Como vemos, a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, solo tienen que vigilar el 1,6842 junto con la directriz alcista de mediano que, como ven, la alianza de esta doble barrera está siendo clave en estos últimos compases de la presente semana, hoy viernes, día 6 de junio. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Bueno, la imagen, como siempre, vale más que 1000 palabras. Eje central de operaciones. No hay quien desprenda en este año 2014 a la cotización de los 0,9325. Nivel de congestión de largo plazo, como vemos, testeada, circula un poquito por debajo, un poquito por encima, pero siempre se rinde a la fuerza de imán que ejerce esta congestión de largo de los 0,9325, primordial para seguir la evolución del AUD-USD. Como vemos, esta semana, presumiblemente, si este ratito que queda para que cierre el mercado no lo impide, va a cerrar la semana por encima de los 0,9325, que será el nivel más importante el domingo por la noche, día 8, cuando abra el mercado. Nos trasladamos a temporalidades superiores, trimestral, para ver la secuencia. Trimestre, el tercer trimestre del año 2013, el primero, el segundo del año el tercer trimestre y el cuarto del año 2013, el primero del año 2014. 0,8888, congestión de muy largo plazo, impecable, no deja caer a la cotización en muy largos plazos. Deben de tenerlo en cuenta y además que viene implementado este año 2014 con el precio de apertura anual, que lo tenemos en los 0,8885, 3 puntitos por debajo, insignificante totalmente. Es la doble barrera que le salva la vida a la cotización del AUD-USD en este año 2014. Es la principal lectura en temporalidades trimestrales. En temporalidad mensual, ya lo hemos visto antes en 4 horas, pero lo vemos aquí más claramente. 4 meses consecutivos, imantada la cotización y atrapada en los 0,9325. Es la única lectura que le vamos a realizar de temporalidad trimestral. Temporalidad semanal. 0,9325, 0,9340. Cuidado con esta congestión de mediano porque la semana que viene será vital en caso de que encuentre apoyos en los 0,9325 en la salida semanal el domingo por la noche o el lunes en sesión asiática. Deben de tenerlo en cuenta. Los 0,9325 será clave para que encuentre apoyos y atacar los 0,9430, congestión de mediano que ya se le atragantó a la cotización en el mes de abril. Sería el segundo intento y veríamos a ver si tendría fuerzas o no para evolucionar por encima. Detalle también importante es que nos va a cerrar con una vela con formación de implicaciones alcistas, pequeño cuerpo alcista, un martillo prácticamente alcista, nos va a cerrar esta semana implicaciones alcistas para la apertura del domingo por la noche, siempre y cuando respete los 0,9325. De temporalidad diaria no le vamos a detallar nada más, simplemente ver cómo esta congestión de largo plazo le está sirviendo de apoyo el día 6, viernes día 6, y será clave el domingo por la noche. No le vamos a trazar ni le vamos a comentar nada más de temporalidad diaria. Nos vamos a temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas para la semana que viene. En primer lugar, como ya hemos detallado, 0,9430.
esencial. Debe de quebrar los 0,9430 para que le imprima presión alcista hacia un nivel de corto, en los 0,9494. Cuidado porque este nivel de corto es la principal resistencia de semana. Y quebrado los 0,9494 nos vamos a la última en una congestión de mediano en los 0,9566, un poquito más de 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo tenemos, perdón, un nivel de soporte, el primero 0,9325, ya hemos detallado la importancia de esta congestión de largo plazo, siempre respetada, encontrando apoyos en los últimos compases de la presente semana. Si encuentra apoyos nos iríamos al alza con presión hacia los 0,9340, buscando esta zona. Por el contrario, si iniciáramos la semana con presión bajista de este nivel, rechazos en firme imprimirían presión bajista buscando el primer soporte, nivel de corto 0,9216. Otro nivel de corto lo topamos en los 0,9122. Va a ser el principal soporte de semana. Y el último soporte muy cercano a la barrera psicológica de los 0,90, exactamente en los 0,9027, a más de 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital, primordial, 0,9325. Continuamos con el euro-yen. Bueno, el euro-yen se rige por la congestión de largo de los 139,41. Como vemos en el día de hoy, ayer ya consiguió cerrar por encima, en el día de hoy, 6 de junio, encuentra apoyos perfectos. Esta lectura ténganla muy en cuenta porque mientras no vuelva por debajo de los 139,41 no vamos a ver movimientos bajistas en el euro-yen para la semana que viene. Deben de tenerlo muy en cuenta. No vamos a hacer ninguna lectura inicial, nos vamos a temporalidad trimestral. Poquito que destacar, simplemente que desde el punto de apertura trimestral del presente trimestre en la zona de los 142 se encuentra, como vemos, cotizando a la baja con esa apertura trimestral. De momento tiene presión bajista en términos trimestrales, muy alejado de la primera fuerza de resistencia de muy largo plazo en los 150,08 y muy alejado también de la primera fuerza de soporte de muy largo plazo de los 133,51. Temporalidad mensual, los detalles más importantes es que desde el día 1 de enero no ha cotizado por encima en ningún momento de su precio de apertura anual, que lo tenemos en los 144,81, pero tampoco está muy alejado del mismo. Atentos a estos detalles, como atentos también que lleva 3 meses prácticamente por debajo ya de la directriz alcista de largo plazo, pero como vemos sin realizar confirmaciones eficientes y muy cerquita de su precio de apertura anual. Necesita las disculpas, apoyos perfectos en los 139,41 para atacar el precio de apertura anual en los 144,81 en jornadas y en semanas venideras. Traslado a temporalidad diaria. De aquí poquito, simplemente detallar la directriz que se nos genera desde el día 27 de diciembre y que tiene su punto de apoyo el día 1 de abril del presente año 2014. Directriz que será clave la semana que viene en caso de que inicie movimientos alcistas. Como vemos, lleva la cotización 4 días consecutivos encontrando apoyo en los 139,41 que el domingo por la noche va a ser clave, como también encontró apoyo el pasado día 29 de mayo en la congestión de mediano de los 138,02 que también será soporte importante para la semana que viene. Le vamos a medir la salud a la cotización de este par en términos intraanuales. Desde su punto de partida anual 144,81 mantiene unos retrocesos mínimos de un 3,39%. Desde su punto de apertura mensual y semanal, la cotización arrancó en el nivel de los 138,95, va a acabar con unos avances moderados en términos semanales de un 0,70% y en términos mensuales avances mínimos de ese 0,67-0,70%. Temporalidad de 4 horas y ya vamos a plasmarle las principales fuerzas de semana.
Por la parte de arriba nos vamos a topar con un nivel de corto como primera fuerza de resistencia en los 140,33. Le imprimiría presión alcista el quiebre de este nivel de corto. Nos llevaría a una doble barrera, nivel de corto y directriz bajista desde el 27 de diciembre del año 2013. Atentos a esta doble barrera. Vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para negociaciones intrasemanales. Para negociaciones intradiarias no, puesto que hay una diferencia de los 141,70 a los 142, hay una diferencia de 30 puntitos, pero para negociaciones intrasemanales la delimitamos como zona muerta inoperable. Para negociación intradía iremos implementando los niveles intermedios e iremos implementando por dónde pasa esta directriz, dependiendo del día en el cual alcance, si es que lo hace la cotización en algún momento, iremos implementando esos niveles intradiarios que nos ayuden a tomar decisiones en las negociaciones de corto. Quebrado los 142, la directriz bajista de mediano imprimiría presión alcista para ir en busca de los 143. 143,09, nivel de corto, última pieza de soporte. Como vemos a más de 300, última pieza de resistencia, perdón, como vemos a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche cuando abra el mercado, esencial el quiebre de los 139,41. Mientras no nos quiebre esta barrera de largo plazo no hay nada que pensar de movimientos bajistas para el euro-yen la semana que viene. Ténganlo en cuenta como lectura porque es clave. En caso de que lo quiebre, le abriría la puerta e imprimiría presión bajista. Nos iríamos directamente al principal soporte de semana. Congestión de mediano 138,02. Siguiente soporte delimitado por un nivel de corto en los 137,08 y desde ahí una congestión de mediano en los 136,15. Último soporte para la semana que viene, como vemos, a unos 370 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, cuidado con este nivel de corto porque su quiebre imprimiría presión alcista a la cotización del euro-yen. 140,33. Por la parte de abajo tan solo imprimiría presión bajista a la cotización el quiebre a la baja de los 139,41. Bueno, hemos terminado el análisis de los principales pares de divisas. Nos vamos a los cruces secundarios. Aquí vamos a ir un poquito más deprisa, vamos a realizar unas lecturas ligeras y la colocación de niveles de soporte y de resistencia única y exclusivamente. En primer lugar vamos a sacar a escena el euro-libra. Bueno, el euro-libra se rige, se imanta y está capturado totalmente por los 0,8125. ¿Por qué? Pues porque es el precio de apertura anual del año 2013 donde se nos ha formado una congestión histórica de mediano largo plazo. Como vemos, desde el pasado día 20 de mayo, que llegó por primera vez, lo único que hace es cotizar un poquito por debajo o un poquito por encima, pero siempre acaba en el mismo nivel. La fuerza de imán es tremenda, de los 0,8125, como vemos, merodeándolo, capturándolo, se nos va a quedar a dormir aquí el fin de semana. La semana que viene será primordial. Si encuentra apoyos, si es capaz de remontarlo en la salida semanal y encuentra apoyos, iríamos directamente a la directriz alcista de largo plazo que veremos después en temporalidad mensual. Nos pasaría en la zona de los 0,8207 aproximadamente, dependiendo del día, lo iremos detallando en nuestras negociaciones intradiarias. Va a ser la principal resistencia de semana, los 0,8207, 0,8208, dependiendo del día en el cual alcance esta barrera de resistencia. La última resistencia que le colocamos en una congestión de mediano largo 0,8257. Como vemos en la imagen, impecable el pasado día 29 de abril, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende, no es capaz de remontar en los primeros compases de semana los 0,8125, imprimiría presión bajista para ir directamente a una congestión de mediano como primera pieza de soporte 0,8033. El quiebre de esta congestión de mediano imprimiría más presión bajista para ir de visita a una congestión de largo como principal soporte de semana en los 0,7949. 0,7949 a unos 150 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,8125 tiene la clave. Si apoya, iniciaríamos movimientos alcistas. Por el contrario, rechazos en firme, iniciaríamos movimientos bajistas para ir a buscar los mínimos de esta semana en los 0,8065.
Echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver por qué es importante la directriz alcista de largo plazo. Esta directriz alcista de largo plazo, le vamos a echar un vistacito, se nos genera desde el año 2007 con su punto de apoyo en julio del año 2012. Como vemos, ha sido quebrada el pasado mes de mayo. De ahí la importancia y de ahí la fuerza de resistencia que puede ejercer la semana que viene en caso de que vaya a buscar movimientos de reafirmación, movimientos de confirmación de pullback. Importante esa zona de los 0,82 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Imantada la congestión de los 0,8125, no se olviden por la parte de arriba de la directriz alcista de largo plazo, repito, nos pasaría un poquito más arriba de los 0,8200, dependiendo del día en la cual tocara la directriz. Vamos a la cotización de libra-yen. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal para apreciar lo más importante que nos deja la cotización de este cruce. Directriz alcista, como vemos, que se nos genera en noviembre del año 2012, con su punto de apoyo en agosto del año 2013. Clave y determinante, la tiene alquilada como eje central de operaciones desde el pasado mes de diciembre del año 2013. Merodea, testea, pero siempre la tiene como eje central de operaciones. Los 171,46 va a ser clave junto con la directriz alcista de mediano. Como vemos, ha sido quebrada a la baja, estaría realizando movimientos de confirmación. Cuidadito porque va a ser clave esta doble barrera para la semana que viene. Si gira por debajo de los 171,46, imprimiría presión bajista. Si encuentra apoyo en la doble barrera, imprimiría presión alcista buscando el precio de apertura anual en los 174,44. Recuerden que desde el día 1 de enero nunca más ha vuelto a su precio de apertura anual, pero como observamos en la imagen tampoco se ha alejado en demasía en ningún momento. Detalle muy importante a tener en cuenta. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para ver estas secuencias y para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba nos vamos a topar la directriz alcista de mediano largo. Nos pasaría, dependiendo del día, en la zona de los 172,90, 172,85, 172,90. Si la toca en los primeros compases de semana, en los 172,90 aproximadamente. Repito, lo iremos detallando día a día en nuestros análisis intradiarios. Si consigue remontarla, nos vamos directamente a un nivel de corto, en los 173,73. Quebrado este nivel, nos vamos a la principal resistencia de semana. Precio de apertura anual, cuidado, 174,44, principal nivel de resistencia. Y quebrada la principal resistencia, un nivel de corto ejercería fuerza en los 175,43, a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si va de nuevo a buscar la congestión de mediano largo de los 171,46, como vemos, esta semana ha sido clave después de remontarla en la salida semanal el lunes en sesión europea y en sesión americana, encontrando ya apoyos perfectos durante toda la sesión del lunes, del martes. Este apoyo del miércoles ya impulsó desde un punto de vista técnico al alza la cotización. Primordial, primer soporte y muy importante, 171,46. Otro soporte en un nivel de corto, en los 170,34. Y de los 170,34, recorrido amplio hasta el último soporte, también de la misma categoría que el anterior, en los 168,63. Bastante alejado. Por la parte de arriba, vigilando la directriz, repito, en nuestros análisis intradiarios iremos delimitando, iremos detallando por dónde pasa esta directriz, pero siempre en la zona de los 172,90 como primera fuerza de resistencia. Por la parte de abajo, miren con lupa los 171,46 porque mientras no vuelva por debajo de esta congestión de mediano largo, los movimientos bajistas están totalmente vetados en la cotización de libra-yen para la semana que viene. Vamos con la cotización del dólar CAD. Sujetado al alza por una congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1,0954, como vemos, golpeándola en la sesión americana del miércoles día 4, como vemos también sesión asiática del jueves día 5, en la sesión americana del jueves día 5, en fin, ya tiene varios intentos
incapaz de momento de evolucionar por encima de la misma. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a mirar una secuencia en temporalidad diaria para ver cómo esta congestión es siempre muy importante, siempre respetada por la cotización de este par. Téngala en cuenta el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al espacio de 4 horas, como ya dijimos anteriormente, en estos cruces secundarios le dedicamos menos tiempo, simplemente realizamos una mínima lectura y la colocación de niveles. 1,0954, primordial si queremos ver al dólar CAC evolucionar al alza. Si quiebra el 1,0954 le abriría la puerta. En la barrera psicológica del 1,10 ejercería un poquito de fuerza de resistencia, pero donde tenemos la principal fuerza de resistencia de semana es en este nivel de corto, 1,1061. Y quebrado este nivel de corto nos vamos directamente a una congestión de muy largo plazo en el 1,1142 como última pieza de resistencia. Por la parte de abajo, cuidado, porque si la cotización no tiene fuerzas para quebrar al alza, el 1,0954 entraría en presión bajista, buscando la congestión de mediano largo del 1,0854. Quebrado el 1,0854, nos topamos con el principal soporte de semana delimitado por una congestión de mediano en el 1,0791. Y quebrado el 1,0791 nos vamos con un recorrido amplio hasta un muro de largo plazo en el 1,0654, bastante alejado de la cotización actual y dadas las condiciones de mercado que nos marca el dólar CAC, poco factible de que llegue. El nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche, cuidado con el 1,0954 porque será la clave para la semana que viene. Remontes y apoyos sobre el mismo imprimirían presión alcista. Rechazos en firme del mismo imprimirían presión bajista para la semana que viene. Bueno, le echamos un vistazo a las cotizaciones de la plata y del oro. Este vistazo va a ser rapidito, simplemente la plata vemos cómo después de mantenerse totalmente atrapada en el precio de apertura anual y en la congestión de muy largo de los 19,50, esta doble barrera ha mantenido atrapada la cotización desde mediados del mes de abril. La ha tenido como eje central de operaciones prácticamente durante 2 meses. Vemos cómo a últimos del mes de mayo se nos ha desprendido. Mientras no vuelva por encima de los 19,50 y sobre todo por encima de la directriz bajista de largo plazo, que es lo que testea la directriz bajista de largo plazo, que la veremos después detallada en temporalidad mensual, mientras no vuelva por encima de esta triple barrera, que es la única resistencia que le colocamos para la semana que viene y principal en los 19,50, no vamos a ver movimientos alcistas en la plata. Deben de tenerlo en cuenta esta triple barrera. Por la parte de abajo, el primer soporte único y principal para negociación de intrasemana, 17,43, con gestión de muy largo plazo. Para las negociaciones de intradía, pues iremos implementando con precios de apertura y niveles intermedios. Pero para negociación intrasemanal, únicamente esta resistencia en los 19,50 y este soporte en los 19,43. Detallamos en temporalidad mensual la directriz bajista de largo plazo, como vemos nos arranca en el año 2011, en los máximos históricos cercanos a los $50 por onza. Cuidado porque la tenemos muy cerquita junto con el precio de apertura anual y la congestión de largo en la zona de los 19,50. Esta triple barrera es clave para seguir la evolución de la plata en la próxima semana. Bueno, vamos con la cotización del oro. Bueno, la cotización del oro lo único que nos presenta es la imantación, la captura que tiene sobre la congestión de mediano largo de los 1.255, muro potentísimo siempre, recordado por los inversores del oro y que en estos momentos tiene capturada la cotización. 1.255, si el domingo por la noche cuando abra el mercado remonta y apoya sobre él, buscaríamos una R en un nivel de corto en los 1.287. De quebrar los 1.287, probaríamos de nuevo la principal resistencia para la semana que viene en los 1.330. Recuerden los rechazos en firmes que tuvo a mediados del mes de abril
sobre este muro de congestión de muy largo plazo. Por la parte de abajo, si la cotización no es capaz de remontar los 1.255, piensen mal sobre la cotización del oro, porque si no remonta, imprimiría presión bajista. Un nivel de corto como primer soporte en los 1.225 y quebrado este soporte de corto nos va a llevar directamente al precio de apertura anual como principal soporte de semana en los 1.205. Implementados estos niveles, como siempre, para negociación de intradía con niveles intermedios de negociación de cortito plazo, de negociación intradiaria. Le echamos un vistazo, por último, al cruce del dólar con el dólar neozelandés con el dólar americano, simplemente para llamar la atención quienes operen este cruce únicamente dos detalles. Uno, por la parte de arriba, esta congestión de mediano en los 0,8522, que de momento ejerce fuerza de resistencia muchísima, esta congestión que siempre es respetada por la cotización de este cruce. Atentos a la misma quienes operen este cruce, mientras no vuelva por encima de los 0,8522, olvídense de movimientos alcistas para la semana que viene. Por la parte de abajo, el soporte principal lo tenemos en los 0,8406. Como vemos, golpeado el miércoles, día 4, miércoles de la presente semana. Entre estas dos barreras está la clave para la negociación de este cruce. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 9 al 13 de junio del presente año 2014. Ya saben dónde estamos, en Forex Índices. Profesionales con una antigüedad de 23 años. Si quieren un buen plan de negocio, si quieren un buen plan de enseñanza para poder afrontar la negociación en los mercados financieros de forma eficiente, de forma real, con gestiones de capital, con gestiones y estrategias basadas en el comportamiento real del mercado, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Recuerden también que todos los días a las 5:30 GMT ya tenemos colocado el vídeo de previsión para la negociación de intradía, con los principales niveles de soporte y de resistencia y, lo que es más importante, con la lectura del mercado. Todos los días nos pueden seguir también en directo a través de FX Street, con nuestros análisis intradiarios de la preapertura americana a las 12:30 GMT. Estos análisis completos los pueden seguir en directo, como comento, a través de FX Street. Si no tienen los links para entrar a la sala, solamente tienen que pedirlos. Y bueno, nada más, muchísimas gracias. El lunes, como siempre, a primera hora estaremos con todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. En esta semana del entorno del 1,5%. El DAX ETRA alemán se nos queda un poquito más corto en la semana que estamos a punto de terminar. Deben de tener en cuenta que quedan todavía 3 horas y 10 minutos de negociación. Vamos a ver la situación del DAX alemán. Como vemos, avances mínimos. El DAX alemán es el índice bursátil que menos avances va a conseguir esta semana. Le tiramos un avance porcentual para ver los rendimientos a estas horas de negociación. Desde el día 1 de junio avanza desde el domingo por la noche, cuando abrió el mercado, mejor dicho, desde el lunes por la mañana, puesto que estamos viendo precios de spot en apertura del DAX alemán, 0,29% de avances mínimos. Vemos como desde su punto de partida anual ya tenemos unos avances de un 3,95%, prácticamente de un 4% desde los apoyos perfectos que encontró sobre su punto de apertura anual durante el mes de mayo, sobre todo el día 16, 18, 19 y 20 de mayo. Estos apoyos les sirvió de efecto trampolín para, después de posicionarse por encima de una congestión de mediano plazo en los 9.718, como vemos, ha cotizado incluso por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos, realizando unos máximos históricos en los 10.018 puntos. Bueno, comenzamos el análisis en los principales pares de divisas. Nos dirigimos a la cotización del euro dólar. Nuestros análisis, para nuestros seguidores habituales, ya saben cuál es el ritmo de estos análisis. Saben que los análisis de Forex Índices están basados en la cotización real
de los productos que se analizan, es decir, están basados en precios de apertura, en congestiones históricas, en avances nominales y en avances porcentuales. En resumidas cuentas, en la evolución real de la cotización de los productos, de los pares de divisas o de los índices bursátiles que se analizan desde Forex Índices. Como comentábamos, quedan 3 horitas para que acabe la negociación de hoy viernes, día 6 de junio, pero las cotizaciones están ya totalmente paralizadas y a no ser que haya algún movimiento brusco de última hora, seguramente las cotizaciones acabarán en estos niveles en los cuales cotizan en estos momentos. Vamos a iniciar la lectura de la cotización del euro dólar en esta primera semana del mes de junio. Arrancamos semana y mes en el nivel del 1,3637, el domingo por la noche, día 1 de junio. Inmediatamente la cotización se dirigió a la congestión de muy largo plazo del 1,3606, que ha sido pieza clave durante toda la semana. Como vemos, el precio de apertura semanal ejerció fuerza de resistencia en sesión asiática del lunes día 2. Despedido hasta la congestión de muy largo plazo, volvió a la apertura semanal en sesión americana del martes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos como cada fin de semana desde Forex Índices para ofrecerle la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 9 al 13 de junio del presente año 2014. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 47 minutos del horario internacional GMT, voy a iniciar este análisis de previsión en los principales pares y también en los cruces secundarios oro-plata y principales índices bursátiles. Como siempre y en primer lugar, les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también a través de Google, y si quieren recibir nuestros análisis semanales, nuestros análisis para la negociación de intradía, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros y solicitar que añadamos su dirección de correo electrónico a nuestros avisos de estos análisis. Los análisis intradiarios, como ya saben, todos nuestros seguidores están colocados siempre, todas las mañanas, a primera hora, antes de que abran las bolsas europeas, a las 5:30 GMT en punto, están siempre colocados nuestros análisis intradiarios en nuestra web y en nuestro blog. Bueno, vamos al escenario, vamos a ver cómo se están comportando. Este es día 3. Rechazo en firme de nuevo de la apertura semanal hacia la congestión en la apertura asiática del miércoles día 14. La apertura europea sobre la congestión de muy largo plazo, encontrando apoyos perfectos, despidió de nuevo a la cotización hacia su precio de apertura semanal y mensual, 1,3637. De nuevo a la congestión de muy largo del 1,3606, donde se instaló, como vemos, toda la sesión asiática y toda la sesión europea del jueves día 5, sin duda alguna imantada, buscando el refugio en esta congestión histórica potente, siempre clave para seguir la evolución de la cotización del euro dólar y esperando la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la rueda de prensa de Mario Draghi. Expandimos un poquito el gráfico para ver la secuencia de la decisión de tipos de interés. Decisión de tipos del 0,25 al 0,15, una rebaja de 0,10 puntos, una rebaja mínima muy descontada ya por los inversores en jornadas anteriores, pero que en un primer impacto, y como vemos en la imagen, llevó a la cotización a la zona del 1,35, a esta doble barrera, congestión histórica de mediano plazo y directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Órdenes compradoras colocadas un poquito por encima de esta doble barrera impulsaron al alza a la cotización del par. Comenzó la conferencia de prensa de Mario Draghi, donde anunció las cotizaciones de los principales pares de divisas. Observamos la cotización del euro dólar como está ya estabilizada, totalmente imantada y
amparada por el 1,3637. Después veremos por qué motivo y por qué razón se ha imantado en estas últimas horas de negociación de hoy viernes la cotización del euro dólar en este nivel del 1,3637. Como siempre, le echamos un vistazo en primer lugar a los principales índices bursátiles. Índices bursátiles que nos han mostrado sentimiento de alegría, sobre todo en la recta final de la presente semana. Tenemos en escena la cotización del IBEX 35 español, como está merodeando la zona de los 11.000 puntos, máximos, como vemos, desde febrero del año 2011. Movimientos de alegría con avances de más del 2% para el IBEX español, que se posiciona claramente en la zona de los 11.000 puntos, que sin duda alguna la semana que viene será clave. Exactamente en estos momentos negocia los futuros en los 11.100 puntos. También movimientos de alegría en la cotización del Dow americano. Lo vemos ya en la barrera psicológica de los 17.000 puntos, muy cerquita de los 17.000 puntos en esta sesión americana. No ha llegado, pero lo tiene, como se suele decir, a tiro de bala. También consigue avances importantes de más del 1%.